como si en mí probaran el desarrollo evolutivo que va a vivir el ser humano en los próximos meses. Entonces, en mí, como en otras personas, experimentan cómo va a pasar, ¿no? En mí van probando cosas a un nivel de mucha velocidad que en el ser humano a lo mejor luego son meses para llevar a ese desarrollo, pero claro, tienen que experimentar en mí, en humanos, cómo hacer la transición del humano social al humano natural, cuando el humano que tú y yo conocemos, que tú y yo somos, ha nacido dentro del propio colectivo humano. Entonces la matriz natural está tratando de guiarnos ahora hacia un desarrollo natural, pero nosotros nunca lo hemos vivido en esa naturalidad. Entonces, claro, ¿qué hacen? Pues van probando en seres humanos que se han elegido para eso. Entonces yo soy un tester, digamos, de cómo va a pasar y de qué va a pasar y ver si va a funcionar o no, ¿no? Porque si va funcionando en estos seres humanos, se supone que sí. Pero claro, entonces eso a veces me ha llevado en estos últimos meses a pegarme en la cama con fiebre 3 semanas seguidas. Exacto, a eso me refiero. Claro. O sea, dolor de cuerpo. Dolor del cuerpo, otras veces no te puedes mover, o antes, mira, es tan extraño, Liz. Yo antes llegaba a las 12 de la noche como los gatos. Se me subía toda la energía y tenía un montón de energía y me daba las 6 de la mañana y estaba haciendo cosas y decía, bueno, voy a dormir, me voy a acostar antes de que sea de día, no me parece justo que me cambie el biorritmo, ¿no? Ahora mismo llegan las 12:30 de la noche y hago ¡bush! O sea, no valgo para nada. No, no valgo para nada, es increíble. O sea, la mente no me da, intento escribir, no puedo, intento hacer cosas. Wow. No se puede, o sea, en un reseteo. O sea, así me siento y los síntomas que sientes es los que siento y yo los veo en mis hijos también. O sea, están postrados, o sea, es como un cansancio. O sea, como que estamos yendo a invernar, o sea, como que estamos yendo a renacer, ¿no? Entonces, yo siento, o sea, ellos a lo mejor en ciencia no se los comparto, pero si no nos podemos parar, yo está bien, dale, ¿no? O sea, lo que tu cuerpo te esté pidiendo es lo que tienes que hacer. O sea, así. Sí, hay que fluir, ¿verdad? Porque no se sabe cómo va a afectarnos a cada uno. Entonces, no, entonces ya veo que a mí no es la única que le está pasando. No, son muchos, porque a veces yo digo, me sentía así, y luego veo, por ejemplo, en grupos de ascensión planetaria, y son los síntomas que yo he sentido, entonces ya, bueno, tengo o sea, lo que sigue, ¿no? O sea, a tratar de fluir con eso. Y creo que los niños están más conscientes, o sea, conscientes e inconscientes, ¿no? O sea, están como más abiertos, pero no entienden lo que les está pasando. Entonces, nada más, o sea, bueno, desde mi lugar yo trato de que sea lo que sea, ¿no? O sea, lo que necesiten ellos, que desde ese lugar ellos puedan, pues, explayarse, ¿no? O sea, que sea lo que necesiten para ellos reforzarse. Qué bien, me alegro, me alegro. ¿Y tú, Ayun? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues yo, mira, la verdad no sé cómo decirlo para que no suene así como si estuviera yo más avanzado que alguien o algo así, ¿no? Porque cuesta trabajo estar a veces como de líder, luego de repente parece como que no es mejor que los demás y eso es lo que cuesta trabajo. Yo creo que es lo que el humano se ha atorado mucho en esa parte de creer que hay unos mejores que otros porque van más adelante, por así decirlo. Pero lo único que demuestra eso es que unos empezaban a hacer el trabajo que antes por las circunstancias de su vida o por necesidad, ¿no? Casi todos he visto que tocamos fondo de alguna manera en nuestras vidas y eso nos catapulta directamente a decir yo no puedo soportar esto, pero no me voy a quitar la vida, ¿no? Porque sí quiero vivir y tengo que buscar la manera de cambiar. Entonces, yo ya llevo casi 30 años, más no sé cuántos, de verdad, soy más lento. Luego me dicen, no digas, pues no, sí digo porque es difícil para que sepan que no es cualquier cosa, ¿no? Algunos yo sé que lo hacen mucho más rápido, otros no lo van a lograr en esta vida, no importa, o sea, aquí yo siento que cada quien tiene que observarse y ver su propio proceso, cómo lo va trabajando, ¿no? Porque es un proceso que es duro, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor. O sea, por ejemplo, hay momentos duros. Tal vez yo pasé por una vida muy dura porque tuve muchos accidentes de niño, casi pierdo la vida, tuve un gemelo que era confrontador siempre conmigo y eso fue una gran rivalidad. Al final, en paz descansa, ¿no? Pues ahora soy otro ser humano nuevo, ya sin gemelo. Yo nunca había experimentado lo de ustedes de no tener un gemelo, ¿no? Es una vida nueva. Entonces, el nuevo nombre, todo eso me fue dando mucha seguridad
para saber que soy mucho más que un ser humano lleno de problemas. Entonces, eso da mucha paz y mucha tranquilidad, y es el nuevo estado que estoy experimentando en la actualidad, que aunque en la apariencia para la mayoría de este planeta podría yo ser una persona que está mal, o pobre, o cosas así, yo dentro de mí sé que tengo un alcance que jamás había logrado en cuanto a conciencia, ¿no? En cuanto a claridad, en cuanto a paz interior, que finalmente ese es el objetivo, que para mí siempre fue el primero, porque sin la paz interior no hay nada. Entonces, ese es el trabajo que yo empecé a hacer, y hace ya, pues ya ven, con el curso de milagros prácticamente, ¿no? Porque al principio no tenía ni idea de lo que era la paz interior, pero el curso de milagros al final te lleva a que el objetivo es ese estado del ser, que no es nada fácil de lograr, ya sabemos. Bueno, tibetanos y muchos han meditado días enteros para lograr eso. Parece que nosotros que entramos en el momento adecuado para tener las frecuencias adecuadas, conectar con cosas que parecían casi imposibles, ¿no? Que ahora para el ser humano normal como nosotros, pues es algo que se puede acceder a él, también gracias a personas como tú, ¿no? Que van abriendo los espacios y van conectando la energía del planeta y van haciendo todo este trabajo que nos facilita a los normales, ¿no? Conectar. Entonces, yo sí me siento muy bien, a veces sí pasa, ¿no? Me duele el cuerpo, no sé qué pasa, lo suelto. Lo que pasa es que a mí el entrenamiento mental que adquirí con el curso de milagros ya está muy dentro. Pues cualquier mínimo pensamiento, inmediatamente lo entrego. Y eso es lo que aprendí del entrenamiento mental, que es lo que te dice, ¿no? Entrégalo porque no es real, porque lo único real es el amor, es la paz interior. Entonces, si tú manejas o masticas esas ideas dentro de ti, es lo que le digo a la gente, no se complique, no es que sea malo o bueno, es que es una perdedera de tiempo. Así es fácil, o sea, estoy masticando ideas que no hacen nada, más que estar ahí, y el tiempo pasa, y entonces obviamente como pasa y yo no resuelvo, pues esas ideas se vuelven más fuertes, ¿no? Se vuelven como algo que ya empecé a dejar de controlar, ¿no? Y entonces se vuelve una preocupación, o ya me futuricé a lo que va a pasar, ¿no? Un miedo, pero en realidad no es nada. Cuando tienes el entrenamiento mental y te das cuenta de lo que estás pensando, dices, wow. Y ahora, por ejemplo, ya ves las voces que traemos, ¿no? Hace tiempo, ahora que tú lo mencionas, y ya lo tienes súper ubicado psicológicamente, que van a estar ahí padrísimos aprender eso, tú ya sabes. Yo sí hace años me di cuenta que eran varios los que estaban dentro de mí, ¿no? Y dije, mira, ¿de dónde salió? ¿No? O sea, ¿quién le dio permiso de opinar o de decir, no? Y ahora los observo y le digo a Jun, ¿no? Mi tomador de decisiones le dice a Jun, abusado que ahí hay una voz que nos quiere sabotear, ¿no? Y entonces como que hago un juego ahí dentro de mí para desarmar esas voces, que son voces saboteadoras, nada más, ¿no? O sea, en realidad ni existen, es un eco que está ahí, que parece que lo repetí por mucho tiempo y simplemente lo tengo que dejar de repetir y va a cambiar mi estilo de vida. Así es como yo estoy en esto. Yo una cosa que admiro de ti es eso, ¿no? Desde que te conocí en las redes sociales, me gustaba mucho tu presencia, la manera en la que enfocas las cosas y tus mensajes que siempre van a diario. Ahí está el libro de Osho, el que lee una frase diaria, o el Rumi. Yo tengo a Jung. Yo veo a Jung a diario escribiendo una frase maravillosa que me sienta súper bien, y como gracias, muchas gracias por que hace una labor preciosa. Oye, pues has tocado muchísimas cositas, y como estamos en este encuentro entre nosotros tan para fluir, ¿no? Se podría hablar de voces, como podemos empezar hablando de lo que nos apetezca. Y estaba pensando en eso que has dicho al comenzar, de que parece que otros van más adelantados y otros llegan más tarde, que otros no van a llegar y otros tal y cual, ¿no? Lo cierto es que imaginémonos el desarrollo evolutivo de cualquier animal, por ejemplo, ¿no? De los lobos, ¿no? Los lobos no sabían que un día se iban a acabar domesticando una parte de ellos y iba a acabar creándose una mutación de su propia especie, que acaba creando perros que ya no es lobo directo, y no solo un tipo de perro, sino millares de razas de perros diferentes que incluso compiten del nivel de domesticación. O sea, ya el nivel de domesticación es una manera de competir que tiene el perro para ser superdotado respecto a otro, ¿no? Qué curioso. Entonces me imaginé al ser humano de la misma forma, ¿no?
el ser humano natural no sabía que un día se iba a domesticar hasta tal punto que iba a crear un concurso de cuánto de domesticado podía llegar a estar en cualquiera de sus ámbitos de domesticación, ¿no? Entonces, existen dos tipos de seres humanos, igual que existen dos tipos de lobos. El lobo natural, que es necesario para que el ecosistema funcione siendo tal como es, sin quitarle nada y sin ponerle nada, y que necesario es para que un ecosistema esté en equilibrio. Y está el lobo domesticado, al que se le llama perro, y que desde luego acaba creando millares de posibilidades según se le haya domesticado en una dirección u otra. Y el ser humano es exactamente igual. Entonces, el perro no es malo, ni tiene que conseguir llegar a ser lobo. Solamente es perro. Y el perro es un desarrollo evolutivo animal, un ser vivo maravilloso también, que se ha adaptado hasta tal punto a otra especie, que es su mejor amigo, que es incluso un hijo. Para muchos humanos el perro es una manera de tener un hijo animal. O sea, qué manera de fusionarnos está teniendo el ser humano, que ya es capaz de enamorarse de un animal. Entonces, realmente el ser humano está mucho más lejos de lo que piensa si llega a pensar más allá del patrón repetitivo o del patrón domesticador, ¿no? Más allá del patrón, el perro es lobo. Y más allá del ser humano social, el ser humano es naturaleza también. Dime, Liz. Entonces, igual ahí, o sea, si lo volteas, el perro nos está enseñando a regresar a nuestra parte salvaje. Correcto. O sea, ¿no? O sea, porque al final es el infinito, o sea, vamos y venimos. Sí. O sea, porque vinculas con el animal. Digo, yo aquí en mi casa, bueno, en tu casa, hay 3 gatos y un perro. Entonces, ves los dos mundos, ves a los gatos como son totalmente diferentes al perro, ¿no? Cómo se vinculan entre ellos y cómo nosotros vinculamos entre ellos. Entonces, te van mostrando su naturaleza y tú, bueno, yo por lo menos eso es lo que hago, o sea, cuando estoy viéndolos, estoy como en presencia, como en meditación, y veo cada movimiento que hacen, o sea, cuál es su energía y cómo aprendo yo de ella, ¿no? O sea como la hembra marca el ritmo, el macho cede, el cachorrito va y vincula y llama la atención, y el perro, guardián, ¿no? Entonces es como, o sea, digo, esa es la oportunidad que te da el poder estar con animales domesticados, por así decirlo, ¿no? A lo mejor te están domesticando a ti, entender que hay gente que tiene naturaleza salvaje, gente más domesticada, o humanos, y que al final, o sea, yo sí creo que todos van a llegar, o sea, todos vamos a llegar, o sea, no es como, para mí no hay una competencia, o sea, el punto que cada quien llegue es el punto que es perfecto, ¿no? Y no hay que competir, no hay que correr, o sea, hay procesos de cada quien. Yo lo que veo, bueno, así, gracias, es que el humano, sobre todo los que ya estamos comprendiendo, digo, algunos tendrán que esperar otra vuelta o así, como lo quieran entender, ¿no? Estamos guiando precisamente a las especies a evolucionar a ese nivel. En lo que te queríamos comentar de la educación para la paz, la primera unidad, me encanta y fue lo que me voló la cabeza, habla de la unidad de la diversidad. Y es donde está la magia que el humano tiene que encontrar, que en la gran diversidad de seres humanos de 8.000 millones, hay 8.000 millones de entender lo mismo. Y dices, wow, eso es impresionante. O sea, 8.000 millones de maneras de entender lo mismo, solo Dios puede hacer algo así, ¿no? Y lo chistoso es que queremos que entender lo mismo es que seamos iguales, y eso es lo que el ego hizo, ¿no? O sea, y es lo que dice el doctor Danesh, ¿no? Unidad no es uniformidad, es una gran diferencia gigantesca, ¿no? O sea, todos uniformes, parejitos, amarillos y con vestido gris, pues no, ¿verdad? Entonces, el punto es que dentro de esa unidad hay una diversidad infinita y eterna. Y eso, ejemplo que pones del lobo, esa es la muestra de lo que puede hacer el humano cuando hace las cosas con amor, porque, por ejemplo, el lobo se volvió un protector del humano, o sea, el humano descubre que es un animal que es guardián, literalmente, y que está dispuesto a dar, incluso tiene una humildad y una nobleza que pocos animales, a lo mejor con el tiempo iremos descubriendo otros, pero tenemos el caballo, que es un animal también impresionantemente noble, en el mar, los delfines, ballenas, hay varios, creo que hasta el tiburón han demostrado que es un animal súper noble, ¿no? Entonces, esas ideas que estamos sembrando en cada uno es precisamente quitar ese salvajismo que creemos que somos, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, yo dejé de comer carne no por lo que dicen los demás,
simplemente mi intuición me dijo, yo ya no quiero masticar animales, siento horrible pensar que ese animal estaba vivo y yo lo estoy masticando. O sea, mi intuición me dijo, no lo hagas, ¿cómo crees que vas a estar haciendo eso si estaba vivo y lo mataron porque tú lo mastiques? No quiero yo hacer eso. Entonces, pero no es porque los demás son veganos o... No, es algo intuitivo que en la medida en que vamos perdonándonos a nosotros mismos, todo lo que no somos, que creímos por la sociedad y por todo el rollo, creímos que somos, esas culpas que cargamos, pues precisamente ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y el amor a los animales es una cosa formidable, porque en teoría, o sea, aparentemente, antes no podíamos amar animales, ¿no? De hecho, estaba muy mal visto, o sea, así como una locura, ¿no? ¿Cómo vas a... un perrijo, ¿cómo se te ocurre un perrijo? O sea, pues sí, un perrijo es lo máximo, y el gatito también es lo máximo, porque poderle dar un amor tan íntimo que la naturaleza te responde de una forma que casi ningún humano puede hacer, pues te dices, esto es espectacular, ¿no? O sea, esto de dónde salió. Y ese amor es la conexión que nos está regalando la madre naturaleza para que cada uno dentro de nuestras cabecitas dejemos de pensar en esa separación, ¿no? En ese que somos diferentes y por eso no podemos pensar igual. Al contrario, porque somos diferentes podemos encontrar cosas que nos van a hacer crecer a todos por igual, ¿no? Entonces yo pienso así. Absolutamente, ¿no? yo creo que sí. Además lo que has dicho, 8 millones de habitantes, ¿no? 8.000 millones de habitantes. Y qué barbaridad, todos mirando lo mismo de manera distinta. Sí, cada uno absolutamente es un universo en sí mismo. ¿Cómo voy a pretender que el de al lado vea lo mismo que yo? La gracia está en que los dos estamos mirando hacia el mismo lugar y cada uno está viendo algo y podemos contárnoslo. Qué interesante es no sentirse ofendido porque el otro no vea lo mismo que yo, como si eso a mí, es que no hay manera de medir la verdad propia, quiero decir, ¿no? La verdad universal, la verdad natural, ni siquiera requiere de ciencia. Pero bueno, la ciencia ayuda, que es muy divertida y es un juego humano maravilloso para entender, ¿no? Pero es cierto que un ser humano y otro somos únicos, no ofendernos porque cada uno vea de una manera, acaba haciendo que celebremos esas diferencias como biodiversidad. Yo no voy a una película para ver la misma película siempre. Cuando voy al cine trato de que pase algo distinto. Y cuando las películas me someten al mismo patrón de siempre, yo llego al cine y digo, qué aburrimiento. He venido al cine a ver lo mismo de siempre. No me cuentan nada nuevo, no me lo cuentan de ninguna forma nueva y los clichés y los patrones ya son tan aburridos que yo paso ya de ir al cine. Y eso mismo acaba ocurriendo con nuestra historia personal. Si siempre estoy pretendiendo repetir los momentos porque así sé que soy feliz, no eres feliz, solo estás repitiendo un patrón y eso te da cierta especie de seguridad, pero te estás perdiendo la riqueza de los momentos únicos, de que cada momento sea único, diferente, con las personas que están, que aunque hoy pusiéramos un guión, bueno, queremos hablar de esto, yo hago la propuesta, vamos a hablar de las voces y estamos hablando de lo que nos apetece, ¿no? Porque en el fondo es el momento único con nosotros mismos y el momento único de quien va a venir a ver el programa y de repente se va a encontrar que de voces no empiezan las voces sino de puntos de vista, de lobos y animales y va a decir, oye, lo de las voces, ¿qué pasa aquí, no? Y hay veces que uno se enfada, la portada pone voces. Pero sí es una voz, o sea, si te fijas, pues es la voz del animal, es la voz del voz salvaje y es la verdad, ¿no? O sea, al final es con esa verdad que estás vinculando, ¿no? Y como dices que vas al cine, o sea, tu voz es ir a buscar algo que te nutra, ¿no? O sea, algo que salgas como elevada. Si no fluyes con esa verdad, entonces ya no hay vibración, ya por encaje eso ya no es una verdad para ti, podrá ser una verdad para otras personas. Entonces, esa es la voz que te mueve. O sea, si lo podemos hilar, si es tu intuición o tu yo superior o tu vibración la que te hace escuchar a tu voz. De hecho, ahorita que lo mencionas, tú tienes 2 libros, creo, en donde los animales hablan. O sea, se ha descubierto cuál es la actitud del animal, por qué le da ese poder, de acuerdo a sus características, y el humano puede aprender también de esas características, porque de ahí venimos. O sea, todos venimos del mismo, o sea, de la madre tierra, etcétera, ¿no? Entonces, es padrísimo que han descubierto esas voces, precisamente, y qué bueno que lo volviste a mencionar para volver a retomar el tema. Que sería, ajá. Y esas voces son las voces de la madre naturaleza a través de ellos. Entonces,
si nosotros aprendemos, por ejemplo, ahí traes unas plumas, a nosotros también nos encantan las plumas. Estas plumas son ganadas en las danzas del sol. Cada una de ellas de una danza o del sol o una danza de las estrellas, y yo las gané con 4 días de danza bueno, de ritual y de dedicación a lo sagrado. Entonces, recientemente Entonces, sentí el voces, llamado de llevarlas y ahora tocaba llevarlas. Entonces me ha dado mucho orgullo de tenerlas colgaditas para recordar a poder llevarlas colgadas, ¿no? Es como ya he ganado el poder llevarlas puestas. exacto, y tenemos esas voces, por ejemplo, de esa simbología, ¿no? Tomamos y sabemos que está dentro de nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos gusta ir aquí a caminar unos cerros, que ojalá un día vengas por acá, que es una cosa increíble. Quiero. De hecho, ya por ahí hay que buscar esa imagen. Pero yo siempre que venía decía, es que yo siento que estoy caminando en el fondo del mar. Y hace poco vimos una foto donde efectivamente todo eso era mar. Y es impresionante porque tú sí sientes que estás en esa profundidad, ¿no? O sea, si haces la conexión con la naturaleza, dices, wow, esto es verdaderamente impactante, ¿no? Y ahí llegan las aves y o sea, de repente un cuervo nos saluda, grazna, y nosotros nos conectamos inmediatamente. Entonces, esa voz es, aunque sea un animal que hace así, te está diciendo, estoy bien, aquí estoy saludable, ando buscando mi alimento. O sea, es una comunicación que es hermosa. Una flor también te puede decir, mírame, qué bella soy, ¿no? Que mis colores, ve mis colores, huéleme, lo que sea, ¿no? Entonces, esas voces son las que olvidamos los seres humanos por habernos conectado con las voces del miedo que están afuera. No, ten cuidado, no te vaya a hacer algo el cuervo, ¿no? Se acaba de hacer algo el cuervo, ¿no? O ten cuidado con el perro, te va a morder, ¿no? O los leones son muy salvajes. Por ahí el otro día veía una metáfora bien bonita que decía, claro que no, los leones no hacen nada, hombre. ¿Qué van a hacer los leones? Los peligrosos son las aves. Y eso le dijo la mamá del gusano al gusanito, ¿no? Entonces, depende de dónde viene la información, ¿verdad? Entonces, obvio que le va completamente la mamá de los gusanos al león que al pájaro. Entonces, todas esas voces están dentro de nosotros porque somos multidimensionales. Cuando tú y yo y Liz hablamos con las plantas es real. Cuando llegamos a un lugar hermoso y sentimos esa energía, las plantas se mueven, todos lo sabemos. Todos sabemos que los árboles bailan ante nuestra presencia. El curso de milagros, que bueno, casi nunca puedo evitar mencionarlo, habla que las olas se rinden ante ti, ¿no? Y es verdad. O sea, cuando las olas llegan a la playa, bajan toda su fuerza y todo su poder, porque no van a destruir, ¿no? Entonces, todo ese lenguaje está dentro de nosotros y obvio pues, que lo hemos olvidado, primero por la tecnología y pues todo lo que tú platicas, que tienes un conocimiento impresionante de todos los círculos que hemos creado dentro de nuestra cabeza, lenguajes cristianos. Claro, imagínate claro, ay, tengo ganas de hablar de todo, Ayun, has tocado todo. Joder. Dijiste que era un popurrí, así que... Joder, me encanta, espera, quiero contar muchas cosas. Mira, cuando estuve 3 años en la naturaleza con la intención, yo sentí el llamado, debo decir que el llamado vino en la cuarentena, cuando yo venía de un par de meses antes, había estado 5 meses recorriendo distintas partes del mundo, había estado en Tailandia, Indonesia, Camboya, había estado en Inglaterra, en Alemania, en Suiza y bueno, en distintas partes de España, había pasado por Montserrat, que para mí es tan importante, ya enseñaré fotos de Montserrat, ahí en el mismo sitio donde cuando la misma experiencia que tú me has dicho de decir, yo me sentía debajo del mar una vez hasta que descubrí que eso había estado bajo el mar y que allí había todavía grandes cetáceos y grandes fósiles que lo demostraban, ¿no? Pero bueno, para que veas que yo venía de un recorrido muy grande donde había estado como 5 o 6 meses, volví a lo que era mi origen ancestral, el biológico, con una intención de cerrar ciertos momentos personales para cerrarlos, para poder abrirme a... La verdad es que me había propuesto para un servicio planetario nuevo, pero todavía estaba esperando a sentir el llamado. No quería que fuera mental, no quería que fuera una interpretación mía, no quería meter con calzador ningún tipo de proyecto propio y quería dejar que fuera el consciente colectivo planetario quien me guiara, porque venía de unos viajes tan increíbles, de conectar con la naturaleza tan bonito.
no sin oír nada, pero sí la sensación de que yo me transformaba. Entonces, cierro ese ciclo, estoy tocando algunas cositas sin saber todavía hacia dónde, esperando el llamado, y llega la cuarentena, y claro, ese nivel de estrés con el que se vivió en el mundo entero, en España fue una cosa también brutal, y en ese momento la vida me pone a vivir en una casa donde había marroquí, una chica de Suiza, una chica de Checoslovaquia, un alemán, y yo dije, ¿dónde he acabado? O sea, acabé 2 meses con un montón de gente de todas partes en un bloque, en un edificio que todos se hicieron amigos y ojo, y ahí voy a poner el perro, gracias al perro que teníamos en la casa, o sea, todo el mundo quería ir a pasear al perro. Entonces, todo el edificio se hizo amigo del dueño del perro y por tanto todos pasaban por casa en algún momento del día. Bueno, se convirtió en una gran comunidad, solamente el edificio en el que vivíamos y no se podía salir, pero de verdad que fue realmente claustrofóbico, pero teníamos un monte enfrente y entonces todo el mundo podía ir a sacar el perro al monte. Bueno, la gente iba al monte, a la montaña y volvía 2 horas después, el perro vino así, o sea, se puso fuerte en esos 2 meses. Bien, entonces en esos 2 meses me pasó que conecté con mi onda encantada, metiéndome en el Kismaya sin entrar demasiado. Yo no sabía de nada del encantamiento del sueño ni de la ley del tiempo en aquel momento. Había escuchado cosas, pero no me llamaba la atención. Y estando un día recordando mi diario de viaje en Bali, estuve trabajando como 3 horas todos los días la conexión con el consciente planetario, haciendo un montón de trabajos para el consciente colectivo humano. Pero en aquel momento yo trabajaba mucho para el astral, para las dimensiones artificiales donde el humano estaba atrapado. Entonces recordé un viaje que había tenido donde iba a Teotihuacán y allí estaban unos, claro, en aquel momento grandes monumentos que son ahora para nosotros, son las pirámides de allí. Había un evento con una pelota que yo no entendía, había un ritual del cacao que yo no sabía lo que era porque no sabía chocolate y en mi mente era como, ¿qué es esto? ¿Qué sabe tan extraño? Y acabé así en una especie de trance grupal. Todo esto fue tan real y tan físico que yo estaba en Bali y acabé en Teotihuacán en una experiencia que yo no entendía qué hacía allí. Me acabaron haciendo un tatuaje aquí en blanco con pintura y luego entré en un temazcal y me conectaron mis 3 animales de poder. Y todo eso viene de vuelta en la cuarentena como, ¡ay!, con esta vivencia tan increíble y se me vino el recuerdo. Y entonces yo había dibujado el tatuaje y al mirar el tatuaje encontré en internet el tatuaje, resulta que era el king del águila azul y entonces miré mi king y era tierra eléctrica roja y digo, no tiene nada que ver, se me ocurre mirar la onda encantada y era la del águila y yo, no puede ser, oye, esto es demasiado. Entonces se me ocurre mirar en internet y lo puse a ver, ¿qué es esto de la onda encantada? Y lo encontré en un sitio que desapareció poco después, que se llamaba el Arcángel San Miguel Kismaya, o sea, a ver. En aquel momento fue como, no sé qué tiene que ver, yo voy a entrar en este a verlo, porque todos los demás me decían lo mismo, ¿no? Los 13 días, cada uno con sus preguntas, y yo eso no lo entendía todavía. Pero el del Arcángel San Miguel, entré a leerlo y era maravilloso, me hablaba del camino del que despertaba el chamán interno. Y cada día era una frase tan impresionante que a mí me cambió la psique. Yo recuerdo haberlo leído 3 días como diciendo, ¿pero qué es esto? Y empecé a estudiar para entender un poco la ley del tiempo, el encantamiento, todo era unos códigos que para mí era demasiado nuevo. Claro. Pero 3 días después, cuando yo todos los días ya hacía deporte dentro de la casa y meditaba después 1 hora, empecé a tener unos viajes oníricos tan grandes que tenían que ver con el humano naturaleza y empecé a escuchar voces y esas voces eran tribus que estaban haciendo temazcales llamando al ser humano social, diciéndole que despertara de una vez, que estábamos todos unidos y que este era el mejor momento, aprovechar el encierro para escucharnos a nosotros mismos. Yo empecé a escuchar voces que yo decía, ¿pero de dónde viene esto? Y eran temazcales en todo el mundo, en especial en Latinoamérica. Hasta que en esas vivencias acabé escuchando a un chamán, un hombre, quiero decir con esto, ¿no? Nada de título si queréis. Un sabio de tribu, un señor mayor, viejecito, precioso, que me empezó a hablar de cómo el ser humano social estaba dormido y a qué nivel, y yo no podía entender que eso me estuviera pasando. Y entonces, en otra vivencia me encontré a mí misma en el futuro, es decir, mi futuro
potencial humana, naturaleza, me miró de frente. Y yo la estaba viendo sentada en un bosque. Yo estaba enfrente sentada, sintiéndome en mi cama, como si hubiera dos mundos chocando, ¿no? Y ella estaba sentada en la naturaleza y nos mirábamos las dos así en una meditación. Y le dije, ¿yo te estoy soñando? Y me dijo ella, o quizás te estoy soñando yo a ti. Wow. Y las dos nos quedamos mirando y dije, tú eres mi futuro, y dice, y tú eres mi pasado. Y entonces, pues vamos a nuestro encuentro. Y fue trascendental. O sea, he estado 3 años viendo como cada día me iba convirtiendo en ella. O sea, cada día que me miro en el espejo digo, estoy más cerca de ti. Ya está. Soy yo convirtiéndome en ella, no yo persiguiendo a nadie, pero al principio se convirtió en un perseguir. ¿Dónde estás? Que voy a buscarte, ¿no? Y creía incluso que iba a tener que ir a México a buscarla, y fue cuando, estando en Portugal, yo creía, me dijo la voz interna, en agosto tendrás que ir a México. Claro, llegaba agosto y yo estaba en Portugal y nada se daba y yo no forzaba nada. Y digo, qué extraño. Y toda México vino a mí. Toda México, donde yo estaba en un bosquecito tranquila, en una zona de acampada, cerca de los ríos y de las cascadas de agua, en meditación sola y ayudando a un territorio de permacultura por gusto. Estaba haciendo un movimiento social en ese momento. Y de repente en ese territorio vino la danza del sol. Vinieron 300 personas de todo el mundo a danzar la danza del sol allí. Y ya vino toda México a mí. Y entonces allí conocí a un chamán viejecito mayor. No era el mismo que yo había escuchado y le pregunté, ¿qué hicisteis en la cuarentena? Y él me dijo, rezábamos en los temazcales porque el ser humano despertara del sueño del hombre blanco, del sueño del planeta, que despertaran al humano naturaleza. Y fue como, está aquí. Entonces, a partir de ahí, él me enseñó a hablar con los elementales, con el fuego, con los animales. Y entonces descubrí a los grandes aliados de poder que me había estado perdiendo a lo largo de toda mi vida, porque estaba buscando otras cosas quizás que me guiaran. Y esto era trascendental, era el sol, era la luna, eran las estrellas, eran los elementales, eran los animales de poder, y era el ser humano dentro, el que está despierto ahí dentro. No, el que está domesticado está, pero hasta el perro tiene al lobo dentro. Igual que yo me encontré a la chamana adentro, a la mujer naturaleza adentro, y yo me acabé convirtiendo en ella. Iba hacia ella y voy hacia ella. El ser humano social tiene dentro a su ser salvaje, a su hombre y su mujer salvaje, natural. Entonces me dijeron, primero el hombre se convierte en hombre y mujer medicina, y con todo lo que ha aprendido en su vida se convierte en solucionador, en sanador, en artista, el que transforma el mundo con lo que hay en algo mejor. Pero luego viene la nueva humanidad que es hijo de la tierra, del sol, hermano de los animales, y está en fusión con todo. Y ese es el quinto elemento, la quinta esencia, y el ser humano que está ahora ya aquí despertando en todos nosotros. Entonces todos tenemos dentro a ese yo superior, que soy yo mismo en mi mejor versión, que está continuamente, si yo lo quiero escuchar, guiándome a ser mi mejor versión, mi mejor en cada instante, dándome guía de cómo mejorar, cómo potenciar las situaciones y cómo darme cuenta de que si yo doy lo mejor para ti, entonces todo viene de vuelta. Pero no porque tú me lo des, sino por el disfrute de dar y de ser. Es que mira, ahorita como vas con eso que va increíble, ya profundizaste un buen, ya estás ahí bien adentro en las voces, así que ya nos están hablando. Justamente es eso, ¿no? Que aprendamos que el motivador no es el ego, porque ese es, yo creo que donde hay la parte aguas, ¿no? O sea, efectivamente dentro de nosotros están todas esas voces. Por ejemplo, yo tuve la experiencia en la ayahuasca, en mi primera ayahuasca, ya van 2 veces que me pasan, pero la primera fue muy impactante, porque era la primera, obviamente, de encarnar un jaguar. Entonces, es una paz y una cosa hermosísima. No hay salvajismo en ese lugar, o sea, dices, no es cierto, claro que no son animales salvajes, nosotros los vemos así. Pero yo podía sentir cómo él estaba, incluso me salía como un rugido, así como que estaba atento de todo, que no me puede salir, por más que lo intento, no me sale. En ese momento me salió un buen rato. Y yo estaba en 4 patas, experimentando que era un jaguar, pero al mismo tiempo no sentía ninguna agresión, al contrario, sentía todo el amor de la naturaleza, de lo que nos estás hablando. Entonces, esas voces, ese es, por eso interrumpí, disculpa, es la parte en donde el humano tiene que notar la diferencia.
O sea, una voz es la que siempre te impulsa a ser mejor que los demás, a competir, a querer ser rico, a acumular cosas, a tenerle envidia a los demás porque tienen más que tú o lograron más. Esa voz no es la que nos va a hacer mejores. Eso es lo que tienen que entender las personas, porque es que yo hago mi mejor esfuerzo. ¿Desde dónde lo estás haciendo? Si haces tu mejor esfuerzo porque tu papá te está haciendo sentir mal o tu mamá y lo haces por quedar bien con ellos, ya no es tu mejor esfuerzo. Ya es el esfuerzo que te están exigiendo hacer y lo estás haciendo por miedo. Lo estás haciendo porque te castiguen, te regañen o te pase algo. Ese nunca va a ser tu mejor esfuerzo. El mejor esfuerzo es el que haces con amor y con convicción, que eso es lo que tú quieres para ti mismo, porque te hace sentir paz y armonía y felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, esas voces de las que estamos hablando tienen que ser voces de armonía, paz, de felicidad, ¿no? De que me voy tranquilo a dormir y yo sé que ya estoy hasta aquí y ya mañana a ver cómo lo resuelvo porque estoy conectado en esa voz que es de amor, ¿no? Entonces, en la naturaleza están. Eso es lo que queremos que entiendan las personas, que en la naturaleza están esas voces, que no, Francisco de Asís no estaba loco por hablar con las aves, y nadie está loco por hablar con las aves, porque las aves sí hablan, pero no hablan como los humanos, porque no tienen cosas de hablar de qué vas a hacer en el futuro, ni cómo vas a dominar a los demás, ni por qué la comadre se enojó. No hablan de eso. De lo que hablan, como los huicholes, que tuve la oportunidad de hacer una ceremonia con ellos, que eran muchísima gente, decían que eran más de 1000, en un monte al que van ellos siempre, se llama El Quemado, ojalá un día puedas, aunque sea, te transportes para allá. Y yo los oía cantar sus canciones, no les entendía, pero yo estoy segurísimo que eran canciones hermosas. Toda la noche con un violincito, ¡ey, ey, ey, y ahí se la pasaban. Esa música Lakota también, ¿no? Música de los Lakota, de los Sears y de... Ajá, y yo decía, pues dígame qué dice, porque se escucha eso precioso y se puede sentir la energía, que es hermoso. Y yo podría estar seguro que están hablando de las aves y de las estrellas y de todo lo... Y eso es lo mismo que hablan las aves y los perros. El perro cuando viene a hablarte te dice, qué padre, vamos a ir a pasear, o me vas a acariciar, o yo me acuesto contigo. O sea, eso es lo que el humano tiene que entender, que tenemos que dejar las voces de la preocupación, las voces del miedo, de cambiar. Por eso es que estamos insistiendo en cambiar el calendario, porque no se dan cuenta que desde que se levantan con un despertador, ahí ya están recibiendo una orden de una voz que ni siquiera es la de ellos. Puede ser la voz del jefe o la voz de la culpa que sientes porque tus papás te dijeron que eras un huevón, perdón la palabra, si no te levantabas, ¿no? Entonces ya no es tu voz, ya no es una voz de amor, es una voz de un castigo, de un regaño, de una culpa. Yo, por ejemplo, sufrí eso y apenas lo estoy liberando. No podía tomarme una siesta porque sentía que era un flojo. Entonces, decías, no puede ser, si estoy cansado, ¿por qué no puedo tomar una siesta a las 5 de la tarde? ¿Qué me importa? Entonces, aprendí que puedo relajarme y puedo tomar una siesta, aunque sea hora de trabajo. No, yo no tengo un horario ni nada de eso. Entonces, esas voces son las que tenemos que ir minimizando porque nos han vuelto limitados, ¿no? Y las voces que son las que nos hablan todo el tiempo, los pajaritos, ¡hey, mira qué feliz estoy! ¿No? O sea, vente a escucharme, ven a ver cómo brinco entre las ramas. O sea, desconéctate de toda esa preocupación, desconéctate de todo ese estrés que tienes, que no sabes ni por qué es, porque además el ego no nos va a permitir que lo veamos jamás. Es un caos, el ego es un caos, no es algo lógico. Entonces, bueno, yo por ahí me diría a que las voces las tenemos que aprender a escuchar. O sea, no hablan como nosotros, afortunadamente. Yo, mira, si te puedo decir recuerdo cuando fue... Bien, cuando estaba en la universidad, estaba de profesora. Tuve esa crisis trascendental que me llevó a los 28 años, cuando con 16 que me iba de casa, poco antes de irme de casa había escrito un relato para el instituto. Me presenté a un concurso. No llegué a ver si gané o no, me fui. Pero de pequeña había ganado alguna vez premios por escribir. Entonces, con 16 años que me sentía súper desorientada sobre lo que quería hacer en la vida, pero ya sabía que me quería ir de mi entorno familiar porque no era el entorno propicio. Desde pequeña había sufrido demasiado y era demasiada tiranía ya, ¿no? Y demasiada falsedad para que no se supiera todo lo que pasaba en casa. Entonces era muy, muy traumático para mí. Para mí, yo creo que para cualquier ser humano todo el mundo tiene lo suyo. A mí me tocó bastante. Entonces con 16 años, yo desde los 11 años estaba diseñando mi futuro, es decir, cómo me voy a ir de casa. Entonces de los 11 años estaba ahorrando dinero. Cada vez que me daban dinero de cumpleaños, Navidad y todo, guardaba. Y cuando fui con 16 me fui con bastante dinero.
y todos los veranos trabajaba cuidando niños. Realmente me decidí a irme y me fui. Pero escribí un relato antes de irme del colegio, sí, antes de abandonar el colegio en aquel momento. Y el relato se llamaba Zumbidos. Y era alguien ya con el sistema americanizado muy en la cabeza, ya a mí por la televisión. Yo me imaginaba en un rascacielos viviendo en una ciudad. Yo no, el personaje, pero yo lo viví en primera persona. Bueno, el caso es que vivía muy bien, pero ese personaje se levanta a las 5 de la mañana de un domingo, que puede dormir y puede descansar, pero el estrés diario y todo le despierta el domingo y piensa, yo que podría estar durmiendo siendo domingo, estoy ahora que me he desvelado y no puedo dormir. Entonces se levanta por agua, mira por la ventana, da un poco de vuelta antes de volverse a la cama. Y entonces pues lo típico, ve que ya están abriendo el kiosco de los periódicos y alguien andando por la calle que viene de fiesta del sábado, ¿no? De ya la madrugada de la fiesta, en fin. Y la persona empieza a pensar, ¿no? Y yo no tengo planes, no he hecho nada el sábado, me he quedado en casa, pero estoy cansado, pero quiero dormir. Todos estos pensamientos que al principio las voces son bla, 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 bla. Pero conforme va llegando a la cama, todo ese diálogo le cansa y lo para un momento y empieza a pensar, ¿y yo por qué estoy en esta dinámica de vida? ¿Por qué tengo tanta aceleración? ¿Por qué duermo tan poco? ¿Por qué el domingo necesito dormir? ¿Por qué no tengo vida el fin de semana? Los por qué. No el bla, 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 bla. ¿Por qué? Y cuando llegó al por qué, encontró la motivación principal quizás de muchos seres humanos. Era querer hacer lo que se esperaba de él, querer tener una profesión que destacara y querer hacerlo para que sus padres se sintieran orgullosos de él. Pero ¿cuándo había dejado de tomar decisiones por sí mismo? Y cuando empezó a tirar del hilo, nunca había tomado decisiones por sí mismo. Eso fue tan revelador que decidió volver a acostarse. Con 28 años me despierto un domingo a las 5 de la mañana y empiezo a pensar, hay que ver con todo lo que tengo que hacer y que tal y cual, y que trabajo en la universidad y además aquello y la tesis doctoral y no estoy durmiendo y el domingo, ¿por qué me tengo que desvelar si yo lo estoy haciendo todo bien, no? Y yo, con lo cansada que estoy, ti. Me levanté a por agua y cuando volví al cuarto dije, yo escribí un cuento sobre esto cuando tenía 16 años, no puede ser. Y entonces me hice las mismas preguntas que se hizo el personaje y llegué a la misma conclusión. Me había ido de casa con 16 años yo, y a pesar de todo, estaba intentando encajar en lo que se esperaba de mí y que mis padres se sintieran orgullosos de mí cuando yo me había ido. Fue como si me fui de casa para hacer mi vida y estoy intentando que mi padre me reconozca con esto. Pero ¿en qué momento me perdí? Y ahora tenía que tomar una decisión y ahora no sabía qué hacer. Y resulta que conozco a un chico. Y yo preguntándome, ¿será que la meditación ayuda? ¿Será que los budistas? Yo ya me iba a comprar un libro de budismo y de meditación, como toda la gente que empieza. ¿Será que la meditación me va a resolver la vida y tal? Sin saber lo que era meditar. Ni idea, vamos. En ese momento conocí a un chico y me entero de que es budista. Y entonces voy y le pregunto, oye, me han dicho que eres budista. Claro, yo he buscado soluciones. Y él, no soy budista. Yo leo sobre mucho y eso me ayuda, ¿no? En mi crecimiento. Vale. Pero meditas, ¿no? ¿Vas a algún sitio a meditar? Tipo, a ver si puedo ir yo también. Y él, pero yo medito solo en mi casa. Vale. Entonces meditar es solo en tu casa, sí. Y yo, venga, vale, guay. Me fui así en plan, vaya, qué chasco, nadie me va a ayudar. Y a los 10 minutos viene el chico y me dice, ¿te puedo preguntar por qué me estás preguntando esto? Y me salió algo de dentro porque él fue quien me preguntó. Nadie te pregunta realmente cómo estás. Nadie te pregunta realmente qué te está pasando ahí dentro, ¿no? Y él me lo preguntó con mucha sinceridad. Entonces me escuché decir algo que yo no había escuchado de mí misma. Le dije, estoy en un tren en marcha y no sé cómo pararlo. Y él me miró diciendo, ¿estás entendiendo la alegoría de lo que me estás diciendo? Y digo, creo que sí. Dice, yo me sorprendí al escucharme. Y me dijo, yo si quieres puedo enseñarte a meditar. Y yo, por favor, enséñame que no sé qué es eso. Entonces, cuando terminaba por la noche de trabajar, me quedaba con él 3, 4, 5 horas a veces, hasta las 3 de la mañana, paseando por la ciudad, cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie, cuando no hay ruido. Y encontré todo un mundo mío interno, o sea,
descubrí todas las historias que yo me contaba, todas las mentiras, tenía alguien con quien hablar. Y de repente se convirtió en mi espejo. Yo hablaba y yo me escuchaba, él no tenía ninguna respuesta para mí, solo que me escuchaba. Y a veces hacíamos al revés, yo le escuchaba a él. Entonces un día estábamos hablando y me tocaba escucharlo a él y yo callada, pensando que estaba callada. Él me dijo, ¿sabes qué estoy escuchando? ¿Qué estás pensando? Y me dijo algo que él oía en mi cabeza, que él no estaba diciendo. Y cuando yo oí lo que él dijo y yo lo escuché dentro de mi cabeza, de repente escuché como 20 niveles de voces. Yo estaba adormecida, no estaba escuchando que mi cabeza estaba hablando todo el tiempo, todo el rato, de millones de cosas a la vez. Yo creía que le estaba prestando atención y él era capaz de escuchar todas esas voces. Y yo, cuando las escuché yo, me quedé en colapso, fue como... Me senté, me dijo, mira, siéntate, te voy a enseñar a meditar sentada, que antes siempre hemos estado andando y hablando, te voy a enseñar que en realidad meditar no hay que estar haciendo tanto ruido. Me senté un momento y mi cuerpo entero empezó... porque escuchaba todas las voces a la vez. Y eso me hizo darme cuenta que me tenía que ir de la universidad, que tenía que emprender un camino nuevo, que yo nunca me había oído dentro. Yo estaba realmente adormecida, esas voces estaban en mi cabeza y él las podía escuchar. Ahora es mi mejor amigo. O sea, este chico después de los años, muchos años, es mi mejor amigo. Y en aquel momento... ¿Quién es, Areña? ¿Sabes quién? Oh, no, ¿Sabes? luego te lo miro, no tengo idea, pero sé que es Piscis. Es interesante. Sé que es Piscis. Porque, sí, pero veamos, porque a lo mejor algo hay juntos. Para mí fue un catalizador. Fue pareja mía durante 5 años. Terminamos siendo los mejores amigos y bueno, yo ahora estoy agradecida de tenerlo en mi vida porque alguien es un símbolo brutal. Pero fue darse cuenta de, todo el mundo piensa que su ruido mental puede ser a veces algo muy efímero. Las voces que nos someten en el día a día, que no paran de hablar, son mucho más que ese ruidito superficial. Hay tantas voces que no paran de juzgar, de imaginar, de creer que, de hablar de atrás, de pasado, presente, futuro. Es increíble la cantidad de ruido. Yo conseguí en aquel día, y acababa de empezar, escuchar 20 niveles, 20 conversaciones distintas. Y para empezar, y yo no sabía nada, lo que hice fue lo siguiente. Me metí en mi habitación 7 días, sin comida, como los danzantes, sin bebida, sin bañarme ni ducharme, sin móvil, encerrada en mi habitación, con una libreta y un bolígrafo. Y en aquel momento tenía 3 compañeros de piso que tenían ordenador, televisión y radio puesta 24 horas. Wow. Y cuando yo me di cuenta de la cantidad de ruido que ellos necesitaban para vivir, yo me dije, Dios mío, nada, no tenía nada, una libreta y un bolígrafo. Recuerdo cuando empecé a escribir así, enfadada, cabreada, porque yo misma me había encerrado. Y todos mis títulos de todos mis textos se llamaban Caos, Caos 1, Caos 2, Caos 3. Y así cada día, Caos, Caos, solo había eso. Podía solo dormir o escribir. Pues llegó el 7.º día, como los días de la creación, llegó el 7.º día y cuando empecé a escribir todo estaba ordenado. Cuando llevaba 2 horas escribiendo, le llamé caos ordenado. Encontré un orden en el caos que se daba solo y empecé a comprender para qué estaba cada voz. Ahora después me quedó un recorrido de 5 años, pero en aquel momento cada voz me explicó para qué. Empecé a entender lo que era pasado y fui perdonando, empecé a entender qué pretendía, fue increíble. Entonces, las voces internas es algo que primero lo que hay que hacer quizás es concienciarse de que existen, entender que están y no pelearse, pero reconocerlas, como dice Jung, ¿no? Si no las reconozco, no se van a ir. Están ahí en la sombra, como quien dice, ¿no? Sí. Y toman tu diálogo. O sea, realmente entonces, o sea, se personifica. Aunque tú en tu esencia no quieras ser esa voz, te toman, ¿no? Es como un egregor, como tú hablas, no podría ser. Te posee. Hay algo que dijiste de tu encierro, y ahí te va, de la pandemia. Cuando entramos a pandemia, digamos que yo fui rebelde, de las que no había tapabocas, yo salía, o sea, yo fomenté mucho el salir, ¿no? En
en mi núcleo, o sea, yo no quería que estuvieran en el encierro, porque al final el encierro sí te llevan adentro, pero entonces empiezas a escuchar estas voces y no las quieres oír, es como un bucle que no sabes. Entonces nosotros salíamos mucho, o sea, 3 amigos salíamos mucho a caminar al cerro y hacíamos rituales. Inconscientemente nos movía el cerro para hacer cosas, para cantar, para vibrar. Y yo ya lo venía haciendo antes de entrar a la pandemia, yo ya tenía como 2 años subiendo a caminar este cerro, ¿no? Y siempre pedía que se caigan los velos, que la gente despierte. O sea, siempre estaba como en ese llamado de conciencia, ¿no? De integrar, de que descubra cada quien quién es. Y así conocí yo a Jung, ¿no? Yo a Jung lo conocí después y fue por un perro, o sea, regresando, fue por un perro que o sea, mi perro se llama Kobe y él pensó que era COVID, entonces dije, no, claro que no, o sea, yo digo, ¿cómo se llama? Me dice Kobe, yo, ¿cómo? ¿Quién le pone COVID al perro? Pero no era COVID, era Kobe. Volviendo, o sea, yo, por ejemplo, yo vivía en Dinamarca un tiempo antes de la pandemia, como 1 año, y seguía la ciencia de la felicidad, que lo sé, que está en Copenhague, ¿no? Bueno, hay un instituto. Y yo me metí en pandemia a sus encuestas. O sea, lo que hacían los europeos, sobre todo ellos iban más a Europa, que ustedes tuvieron un encierro más fuerte que lo que tuvimos en México. También México es rebelde, ¿no? O sea, también sí se encerró mucha gente, pero otra buscaba cómo salir, cómo estar en naturaleza. Y yo iba siguiendo, entonces iba viendo la encuesta y qué es lo que tenías que hacer o no tenías que hacer para estar en esta depresión, ¿no? Al final lo que te llevaba. Entonces yo hacía lo opuesto. O sea, y yo fomentaba que la gente hiciera lo opuesto. Y en esas caminatas, que sí nos metimos muy largo, escuchábamos las voces, ¿no? O sea, sabíamos que algo más nos estaba sosteniendo a subir. Y era un anclaje, a lo mejor por nosotros, pero por alguien más, ¿no? Así. Entonces, ahorita que tú hablas de lo tuyo, de que había tribus, había mucha gente aquí en México trabajando porque al final teníamos esa posibilidad de estar en naturaleza más fácil, ¿no? Entonces, al final este es el hilo que se teje, ¿no? Empiezas con un perro, con los animales, y todo te va llevando a un camino para escuchar las voces, y las voces pueden ser mensajes también, ¿no? Sí. Personas, ¿no? Esa persona que se te cruzó, que te enseñó a meditar, era tu voz interna pidiéndote eso, que después hiciste un camino con esa persona, ¿no? Entonces, ahí toca apagar el ruido. Ok, pero para apagar el ruido, precisamente tienes toda la razón. Y precisamente yo creo que eso es lo que tenemos que hacer mucho hincapié, e insistir a la gente que solamente se logra entrenando a la mente. Y por eso también tuviste que meditar, que eso es entrenar a la mente. La meditación es un entrenamiento mental, ¿no? Hay muchísimas meditaciones. Yo una vez vi un libro que tenía 6,000, imagínense, o sea, hay cualquier cantidad de formas de meditar, ¿no? Hasta de cabeza. Entonces, bueno, sí, ahorita. Entonces, el entrenamiento mental es fundamental. Tienen que encontrar un entrenamiento mental. Yo no quiero hacer proselitismo ni promover nada porque luego la gente se confunde. Pero a la hora de ir a esa meditación, a la hora de ir a pedir ayuda, porque eso es lo que necesitamos ser los seres humanos, pedir ayuda, tú como lo hemos hecho nosotros, cada quien a su manera de hacer entender, ¿no? O sea, tú le dijiste a este muchacho, enséñame a meditar, ¿no? O sea, y eso fue conexión y pues todo eso se destapó, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, cuando conocí a Liz, le hablé de la ley del tiempo, y me interesa, pues ya está pidiendo ayuda, ya está diciendo, yo quiero conectarme a eso, y así. Yo lo andaba buscando, que es como tú, o sea, yo ya había leído del Sol Yin, entonces cuando él me dijo, se fue como, ¡chum! O sea, esta es la persona que me va a introducir a algo que ya estaba en mi memoria, ¿no? Yo andabas buscando. Lo mismo tú. Entonces, cuando estás en silencio, o sea, cuando sí puedes estar en presencia, puedes escuchar esas voces. Y sí, puedes agarrar la voz que sí resuena con tu alma, que si no estás en el vacío, digamos, agarras otras voces y te pueden llevar a otro camino. Igual regresas, al final es como aterrizar en el cuerpo y sentir, ok, esta voz sí, o sea, la tomo y a ver a dónde me lleva. Ahora, aquí hay algo con eso que es súper importante porque lo que aprendimos es que al arca, por así decirlo, el arca de salvación, que es en la que nosotros entramos y salimos, se entra de 2 en 2. Eso me encanta, porque no dice hombre y mujer, ¿no? O sea, más dice hombre y mujer. De 2 en 2, ¿por qué? Porque no somos uno solo, individual, separado. Porque a fuerza tienes que ver a otro como tú, en el mismo nivel, para poder entrar.
si no, no estás perdonando. O sea, ¿cómo vas a entrar a un arca de salvación si estás juzgando a tu hermano más cercano, o al que sea? O te ves mejor que el otro o peor que el otro, ¿no? Entonces, en dos, por ejemplo, nosotros que no nos juzgamos, estamos en esta dinámica de amor y de compartir, pues ya estás adentro de esa arca, ¿no? Ya estás en quinta dimensión, o como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer del entrenamiento mental, que de pronto llega ahorita el hijo o alguien llega y te saca. Sí, es algo. O permitimos que nos saque, le damos permiso que nos saque. Y ahí es donde viene el entrenamiento mental, ¿no? Entonces, no me dejo que me saquen, o fluyo con esa energía que vino aparentemente a sacarme, y entonces ahora descubro por qué no tolero que me saquen, por qué me molestó, o qué necesita la otra persona y cómo podemos conectar. Entonces, fluir, ¿no? O sea, sí. Yo voy a hacer como, digamos que cerrar en esta parte para poder entrar realmente en la otra parte, porque creo que podemos aportar nuestras perspectivas para que cualquier ser humano pueda coger, ¿no? Como has dicho, hay cantidad de meditaciones, hay cantidad de tal, ¿no? Y uno que acaba de empezar, como cuando me pasó a mí, no sabe por dónde empezar. Entonces me gustaría cerrar como un bloque aquí y abrir otro bloque, abrir un bloque que se llama Por si las voces vuelven, porque en mi caso había propuesto el nombre de Por si las voces vuelven porque realmente me costó tanto salir de ella. Me costó tanto realmente escucharme a mí misma, que con todo esto que trabajé, de que os comentaba, ¿no? De la conexión con la naturaleza, con los animales, con los elementales, donde se escuchaba la sabiduría ancestral, donde se escucha a otros seres humanos, ayudando a otros seres humanos, y donde acabas escuchando a la propia Madre Tierra o al propio colectivo planetario, guiarte hacia un desarrollo evolutivo superior de ti mismo, ¿no? Vamos, avanza. No importa que seas un lobo salvaje o que seas un perro domesticado. Hay un plan para ti para seguir evolucionando. Entonces, el por si las voces vuelven está para precisamente esto que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? Y es qué pasa cuando se me saca de onda, ¿no? Como qué pasa para llegar a estar en mí, ¿no?